Ya, ¿estamos listos, Moisés? Usted le da nomás y yo dejo aquí al anfitrión. Nos vemos. 2 segundos. 2 segundos. Por mientras, chicos, los que van ingresando, no olviden de poner su nombre y curso en el chat, por favor, para ir registrándolos. Gracias. Sí, se está traspasando la asistencia directo al sistema. En línea en ambas plataformas. Estamos listos. ¿Aló? Sí. Buenas tardes a todos y a todas a esta transmisión, a este conjunto de charlas y conversatorios del Colegio Charles Darwin de Ancud. Se les pide a los estudiantes tomar apuntes de la actividad. Es parte del currículum del segundo semestre. Bueno, el día de hoy nos acompaña David González Cabezas, con una presentación en torno a evidencia y proyecciones del cambio climático, ¿ya? Problemas globales, cambio climático y desarrollo sustentable. Bueno, como decía Mahatma Gandhi, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. La presente actividad, como les dije anteriormente, va a estar dirigido por el expositor David González y se hará por las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram y para estudiantes e invitados por la plataforma Zoom. También se podrá hacer preguntas a través de las plataformas, las cuales van a ser dirigidas directamente al expositor o a la persona encargada de las plataformas. Bueno, el expositor es de Concepción. Bueno, la verdad es que es de San Pedro de la Paz en este momento, nacido y criado en Penco, una bella comuna, ¿ya? Estudió hasta el año 1985 en el Colegio Salesiano. El año 1993, egresa de la Universidad de Concepción con el título de Ingeniero Civil Químico. Posteriormente, el año 2008, realiza un diplomado de negocios en la Universidad de Chile. El 2011, un diplomado en marketing y ventas. Posteriormente, desarrolló un magíster con respecto a cambio global en la Universidad de Concepción y un máster de cambio global en recursos naturales y sustentabilidad en la Universidad de Córdoba, España, ¿ya? También hace poco tiempo terminó lo que era su doctorado en la Universidad también de Córdoba en España. Importante destacar que el presente invitado ha desarrollado diferentes trabajos, ¿ya? En diferentes ámbitos, por ejemplo, en asesorías de medio ambiente a la industria, asesorías de proceso de medio ambiente a empresas sanitarias, trabajó en Esbio, en Nueva Sur, Aguas Patagonia, ha realizado también asesorías en instituciones públicas como el Ministerio de Obras Públicas, las municipalidades de Concepción, San Pedro, proyectos inmobiliarios también, que tienen un carácter de sustentabilidad. La formalidad de este trabajo va a ser en torno a este desarrollo sustentable. El año 2010, el 10 de noviembre del año 2010, desarrolla un nuevo emprendimiento con una empresa de una consultoría, ¿ya? Que recibe el nombre de Green-Off Gestión RCA, ¿ya? Esta empresa está enfocado a, como dice su nombre, gestionar y ayudar a las empresas al tratamiento y proyectos de medio ambiente, tratamiento de aguas servidas principalmente con el nombre de RILES. Este año, hace un poco tiempo atrás,
obtiene por parte en Estados Unidos, obtiene el certificado de empresa B. Esto quiere decir que tiene un triple impacto en el área ambiental, económico y social. Y no solamente se refiere a una empresa que en lo común se establece en torno a generar recursos económicos y ganancias. Dejamos con ustedes a don David González. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Cristian. Se olvidó decir que somos hermanos también. Yo creo que es importante nuestra relación. Yo estoy muy agradecido de que tener la oportunidad de poder visitarlo, aunque sea telemáticamente, a una región tan bonita. Yo valoro mucho y quiero mucho Chiloé, así que tener la oportunidad, ya alguna vez, me acuerdo, hace muchos años, Cristian, también fui a una charla presencial, ¿no es cierto?, en Castro, me acuerdo, en aquel tiempo. Y bueno, y ahora poder hacerlo por estos medios que se facilitan un poquito, aunque no sea presencial, no tenemos ese encuentro, pero también tenemos la facilidad de que con menos recursos, digamos, podemos juntarnos y conversar o reflexionar sobre estas materias. Así que el agradecimiento es mío también. Como tú bien dijiste, ha sido un esfuerzo de muchos años también tratar de hacer que los conocimientos se democraticen, ¿no es cierto? Tener la oportunidad de que lo que aprendimos nosotros en diferentes ámbitos lo podamos entregar a la comunidad. Así es que el esfuerzo también de nuestra empresa consultora es permanentemente estar apoyando sobre todo a los colegios, la educación, porque el tema ambiental es un tema muy importante que viene con mucha fuerza. En este momento parece un poquito aplacado por la pandemia, pero creemos que inmediatamente baje un poquito la pandemia, va a aparecer la grave situación climática en la que nos encontramos y la necesidad, digamos, de otra vez enfrentar, digamos, estas temáticas con mucho impulso. Yo quisiera poder compartirle una pantalla. Le agradezco también al Colegio Charles Darwin por la presentación y a la cantidad de alumnos. Acá veo 65 personas, así que yo creo que muchos alumnos. Estoy grato que estén acá presentes. Voy a tratar de hacer una charla que sea simpática, voy a abarcar varios temas y desde luego los contenidos de esta presentación van a estar disponibles para ustedes, así que más bien disfrútenla, traten de encontrar, digamos, la esencia que hay detrás, digamos, de las láminas y de la figura, y voy a estar disponible para darle respuestas, si es que puedo, a las preguntas que puedan tener. Voy a compartirles ahora una presentación. Ustedes me dicen ahí si es que se ve. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como bien nos decía el anfitrión, esta charla versa sobre la evidencia, ¿no es cierto?, y proyecciones del cambio climático. Vamos a abordar varias temáticas que yo quiero que las consideren más bien a nivel introductorio para ustedes, aun cuando voy a tocar algunos aspectos técnicos, pero que tengo como objetivo fundamental tratar de ustedes darle un barniz de la construcción global que se está desarrollando en esta materia y cómo hay diferentes aspectos que tienen que empezar a abordarse. Vamos a empezar la capacitación del punto de vista de la problemática que hay en el mundo con los problemas ambientales y trataremos de llegar hasta la responsabilidad personal, ya hasta dónde estamos cada uno de nosotros. Voy a presentar también algunos videos en el camino, así que cuando eso ocurra, me gustaría que, si es que es necesario, ustedes apaguen sus videos para que puedan ver con mayor claridad este video que yo les voy a proyectar. Bueno, empecemos con esta presentación. Uno de los aspectos que más me motiva a mí es que, a diferencia de la historia de la humanidad, en los últimos 170 años, ¿no es cierto?, después del inicio de la revolución industrial, la sociedad humana ha experimentado cambios sin precedentes. Y estos cambios están condicionando nuestra situación actual, lo están generando impactos. Pero lo más es que también están condicionando el futuro. Ya el futuro está en juego. Los alumnos que están acá probablemente van a ver esto con mucho más fuerza en los próximos años, y por lo tanto lo que hagamos o dejemos de hacer ahora va a ser relevante para las oportunidades, las posibilidades que tengan en el futuro. El objetivo general de la charla tiene que ver con abordar la temática de los problemas globales, que ustedes lo van a conocer. Los cambios globales implican revisar uno de los cambios más importantes, que es el cambio climático, y veremos cómo el desarrollo sostenible aparece como una respuesta, una propuesta, un desafío para la humanidad en los próximos años.
Tengo algunos objetivos específicos que espero lograr con usted, que conozcan los problemas globales, por lo menos cuando los escuchen o les pregunten puedan decir algunos de ellos. Entender bien lo que es el cambio climático, conceptualizaciones, por ejemplo, la diferencia que hay entre el cambio climático y el calentamiento global, ¿no es cierto?, que a veces tienden a confundirse. Y finalmente vamos a explorar sobre 3 herramientas que nos indica el desarrollo sostenible, ya para llegar finalmente al tema de las competencias personales que tiene este desafío. Para partir, quiero mostrarle un video, ¿cierto?, que es muy simbólico de lo que yo hoy día les quiero presentar. Espero que lo vean. Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Bueno, este pequeño video introductorio quiere mostrar un contexto que es general. ¿Ya? Nosotros tendemos a veces a hablar respecto a las problemáticas globales como que si fueran problemas del planeta. Y la verdad es que el planeta, en mi opinión, no está en problemas. Quien está siempre en problemas es la humanidad, nuestra forma de vivir y la posibilidad de que esta especie que ha llegado en el último momento a la Tierra tenga la posibilidad de proyectarse en el futuro. Por lo tanto, cada vez que analicemos estos problemas globales, no pensemos en lo bien que le hagamos al planeta, sino que el bien o no que le estemos haciendo a nuestra propia especie. Bueno, problemáticas globales. Quiero hacer un resumen de los problemas que actualmente enfrenta la humanidad y que van a enfrentar cada uno de ustedes, estudiantes, en los próximos años. El aumento de la población, el aumento del consumo, la mala distribución humana, la degradación de los suelos, el gran consumo de energía, el consumo de agua, la generación de residuos y también el cambio climático. Por lo menos acá tenemos 8 grandes desafíos que en sus diferentes elementos constituyen, digamos, grandes cambios que tendremos que realizar en adelante. Yo voy a pasar por cada uno de ellos rápidamente para que entiendan un poco cuál es la problemática que cada uno alberga. El primero, el aumento de la población. Aquí tengo una gráfica yo que muestra el crecimiento de la población desde el año 0, el año de Cristo, al año 2000. Y ustedes ven el crecimiento exponencial, ahí estoy yo cuando nací, y muestra que a la fecha, este dato lo actualicé el día de ayer, hay 7.700 millones de habitantes. Chile tiene 18, 19 millones. ¿Se dan cuenta ustedes el gran planeta que tenemos y la pequeña relevancia que tiene nuestro país en el contenido de población a nivel mundial? Este crecimiento viene bastante fuerte y se espera que en el año 2050 seamos 9.000 millones de personas en el planeta. En 60 años se ha triplicado la población mundial. ¿Ya? Este crecimiento se parece mucho a cómo crecen las bacterias. ¿Ya? Ustedes han visto este tipo de crecimiento. También ahora que estamos enfrente a una pandemia, también se habla de los crecimientos exponenciales. Bueno, parece que la especie humana estuviera creciendo como una bacteria en los últimos años. El aumento del consumo. Esta es una gráfica que en azul muestra la población. Ya el crecimiento que yo estaba mostrando exponencial, aquí lo mostramos en una escala más pequeña para ver como una recta. Y lo que vemos es que la producción de alimentos, la producción en general, crece más rápido aún que lo que está creciendo la población. Y el consumo energético asociado también más rápido. O sea, por una parte estamos creciendo rápido, pero consumimos y gastamos energía mucho más rápido de lo que crecemos, incluso como población. Respecto al tema de los crecimientos que hemos tenido en 170 años, si en 1850, más o menos, nuestro consumo era de 100.000 metros cúbicos de agua, bueno, ahora llegamos a 4.000 metros cúbicos. Si antes teníamos consumo de energía de 0,3 megatoneladas de petróleo, ahora tenemos 30 megatoneladas de petróleo. La población se ha multiplicado por 6 veces en ese periodo. Los residuos que generamos se han multiplicado por 10, el consumo de agua por 40 y el consumo energético por 100 veces.
Por lo tanto, el crecimiento muy explosivo que tenemos de la población todavía queda pequeño en comparado con el crecimiento que está teniendo nuestro modo de ver y sus impactos que está generando. Acá está la distribución de la riqueza en el mundo. Y hay aspectos que ya se conocen, ¿no es cierto? El 2% de la población en el mundo, ¿no es cierto?, tiene el gran porcentaje de la riqueza. La mitad de la riqueza, el 8% de la población, el 35%, y finalmente algo que es muy fuerte, que el 50% de la población del mundo, o sea, de esos 7.000, 3.500, tiene solamente un 1% de la riqueza y gasta una cantidad de energía muy pequeña. O sea, además tenemos un modelo de consumo altamente mal distribuido, donde hay muchísima población que vive de unas formas con alto consumo de energía y con alta acumulación de riqueza. Acá está un mapa que muestra el nivel de degradación que tienen las tierras. Esto es de la FAO, ¿no es cierto? Este es un organismo internacional que muestra el grado de degradación. En general se ve un planeta con una degradación bastante imponente de todos sus terrenos cultivables. Consumo de energía primaria. Este es el mapa que muestra cómo consumimos la energía. Y el 79% de la energía todavía es fósil en el planeta. Esto lo vamos a entender más adelante, pero tiene que ver con el cambio climático, ¿no es cierto? ¿Viene de qué? Viene del petróleo, del carbón y del gas natural. El consumo del agua. Bueno, o sea, siempre hemos dicho que la Tierra es un planeta, ¿no es cierto?, de agua, que tiene el 97% de agua salada, pero también sabemos, y esto lo aprendemos en el colegio, que solamente un 3% de agua dulce. Un gran porcentaje sí, de ese está ubicado en aguas congeladas, en los cascos polares, el agua subterránea, y muy pequeña el agua que está disponible. Acá vemos qué significa eso, un 0,3% nomás agua dulce, y la gran mayoría está en lagos y pantanos, y solamente un 2% en los ríos. En fin, tenemos un planeta con mucha agua, pero la verdad, si el agua total fuera un estanque de 100 litros, la verdad es que el agua dulce disponible sería como una cucharadita, ¿no es cierto?, de té, el agua disponible, ¿ya? Entonces, somos un planeta con mucha agua, pero la verdad, agua disponible es bastante pequeña. Finalmente, el problema del calentamiento climático. Aquí muestro una gráfica que abarca el periodo de 400.000 años, ¿no es cierto?, hasta la fecha actual, y muestra cómo en estos 400.000 años está el aparecimiento del Homo sapiens, y aparece perfectamente que nunca en la historia, digamos, de la humanidad, considerando, ¿no es cierto?, el nacimiento de los Homo sapiens, hemos tenido los niveles de concentración de CO2 que se visualizan. El nivel máximo que podríamos haber detectado eran 300 partes por millón. Y esas 300 partes por millón más o menos era el límite de CO2 que había en nuestro planeta antes de la época de la era industrial. Pero a partir, digamos, de la era industrial, esto se aceleró. ¿Y cómo se aceleró? Si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica que ahora es más pequeña, que abarca solamente los 1000 últimos años, se muestra cómo estaba efectivamente detenido la concentración de CO2 en torno a 290, 300 ppm, pero a partir de 1900 esto se acelera bruscamente. La última medición del 24 de agosto de esta semana indica que hemos superado la barrera de los 400 ppm. Durante muchos años pensamos que no íbamos a superar los 400, pero ya el año 2015 lo superamos y ahora seguimos con nuestra marcha yendo en rumbo a los 500 ppm. Después les voy a mostrar qué es lo que significa eso desde el punto de vista de la temperatura. Aquí hay un gráfico que les muestro, una diagramación que muestra del año 1800 el calentamiento. Los colores amarillos se muestra el aumento de la temperatura respecto a la temperatura media en la era industrial, y se muestra cómo año a año, y se va acelerando esto en los últimos años, se va calentando el planeta, ¿ya? Podemos ir viendo a partir de 1990 cómo el planeta se empieza a calentar bruscamente, y la fecha actual los niveles son altísimos. También algo que uno detecta en esto es que los mayores niveles de aumento de temperatura aparecen en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, por la gran cantidad de masa que tiene este hemisferio, comparado con el hemisferio sur, que está en realidad amortiguado por la gran cantidad de agua que hay por los océanos. Bueno, entremos un poquito al cambio climático. Yo primero voy a mostrar algunas imágenes. Esto es lo que uno entiende por el cambio climático. Uno se imagina el cambio climático, se imagina un oso, ¿no es cierto?, que se le está acabando su hábitat, se imagina, ¿no es cierto?, el cambio, ¿no es cierto?, el efecto invernadero que alguien ha explicado, también desertificaciones, vemos animales que mueren, en fin, campañas contra el CO2, imágenes, ¿no es cierto?, fuertes. También hay noticias.
¿ya? Estas son noticias que yo saqué de ahora de estos últimos meses. Por ejemplo, en Chile se habla de lluvia, sequía, escasez, no solamente de pandemia, de necesidad de adoptar energía de baja emisión, por ejemplo. Los investigadores atribuyen al cambio climático la reaparición de la malaria y el cólera y el surgimiento de algunos males. Esta es noticia también reciente de este mes de agosto. Los planes del gobierno en materia de cambio climático anunciados por Piñera en la cuenta pública. Tuvimos una cuenta pública y el presidente de la República habló también sobre materia del cambio climático. O sea, a pesar que hemos estado rodeados de la problemática de la crisis sanitaria, no deja de tener presencia la problemática del cambio climático. Hablemos un poquito del cambio climático solamente para aclarar los conceptos. Bueno, desde luego el cambio climático parte de un fenómeno. El fenómeno se llama efecto invernadero. Yo catalogo el efecto invernadero como el fenómeno que provoca la vida en este planeta. La verdad es que la masa de gases que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que rodea nuestro planeta, que genera una capa que es capaz de capturar la energía solar, permite en el fondo que podamos tener vida, ¿ya? Nuestro planeta, gracias al efecto invernadero, tiene una temperatura media de 15 grados Celsius. Si no tuviéramos esta capa que permite calentar permanentemente la Tierra por los cambios diarios diurnos y nocturnos, la verdad es que tendríamos diferencias de temperatura que probablemente no permitirían la vida, por lo menos de la especie humana. Pero bueno, este efecto invernadero tiene gases de efecto invernadero que los conocemos, ¿no es cierto? Ahí está el dióxido de carbono, el metano, el ozono. Y la verdad es que siempre o durante muchos años estos estuvieron más o menos en equilibrio, hasta que aumentó la concentración de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, y empezó, lógicamente, por el aumento de la concentración de estos gases que provocan el efecto, el aumento de la temperatura. Ese aumento fuerte de la temperatura, ¿qué es lo que hace? Que naturalmente el planeta se caliente. Esto es lo que llamamos calentamiento global, ¿no es cierto? El calentamiento global tiene que ver con el aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Y el calentamiento global es el que provoca el cambio climático, ¿ya? Los cambios climáticos, ¿qué es lo que significan? Cambios de temperaturas, cambios de precipitaciones, cambio de nivel del mar, cambios en los eventos extremos, muchos cambios diversos, ¿ya? Los cambios climáticos tienen que ver con una dimensión de un cambio temporal permanente, pero provienen por el calentamiento global, y el calentamiento global proviene del aumento del CO2, ¿no es cierto?, como uno de los gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Bueno, ahora me voy a colocar un poquito más en la ciencia y voy a presentarles algunos indicadores duros respecto a qué es lo que significa el cambio climático. Hay un organismo que se creó el año 1988 que se llama IPCC, ¿no es cierto? Por su sigla en inglés, es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y este organismo, que se creó por el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, es un órgano científico técnico, ¿no es cierto?, que permite crear investigación y cada 4 o 5 años sacar informes que permitan ir viendo cómo va la proyección del cambio climático en el mundo. El último informe que yo actualicé para ustedes es el informe 2016, que es IPCC 2019. Yo me basé en estas láminas también en los anteriores, ¿ya? Sobre todo el informe quinto, que es el 2013 y 2014. Pero particularmente, ¿qué es lo que hacen? Se reportan 3 informes fundamentales. Uno sobre la base científica, hay un reporte sobre adaptación, impactos y vulnerabilidad, y finalmente uno de impacto o de mitigación del cambio climático. Y se formulan también proyecciones de escenarios, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con los niveles actuales? Finalmente, también elaboran reportes especiales. Hay uno que yo particularmente les voy a contar un par de láminas, que es sobre el calentamiento global y el 1,5 grados, ¿no es cierto? El cambio climático, particularmente en los terrenos y en los océanos y en la criósfera, ¿no es cierto? La criósfera es el agua congelada que tenemos en nuestro planeta. Bueno, es posible en estos informes del IPCC encontrar 2 grandes reportes. Unos que tienen que ver con el pasado, o sea, que ellos llaman cambio climático reciente, que son en el fondo las evidencias de cambio climático, lo que ha pasado en el pasado, y cambio climático en el futuro, que son proyecciones. Primero voy a hablar un poquito sobre la evidencia. Hay que considerar que este grupo mundial de investigadores, solamente en el último informe, se desarrollaron sobre 6.000 publicaciones científicas. Hasta el año 2018 participaron 541 expertos y fueron revisados por 796 expertos en todo el mundo y 65 gobiernos. O sea, este es un esfuerzo mundial por darle contenido científico a la problemática ambiental. O sea, esto no se trata simplemente de una charla que alguien da, sino que de profundos contenidos técnicos, científicos que se están desarrollando. Bueno,
Un poquito sobre la Tierra. ¿Qué es lo que pasa con la Tierra? Bueno, en la Tierra lo que se ha observado desde el año 1850 al año 2000 es un aumento importante, ¿no es cierto?, del calentamiento. Esto hasta la fecha se dice que el calentamiento desde el 1850 a la fecha bordea entre 0,8 y 1,2 grados Celsius. Se está calentando el planeta del orden de 0,1-0,3 grados Celsius en cada década. Y ese impacto es medio, o sea que hay lugares, por ejemplo, en el Ártico, donde cada grado es, para su caso, es el doble o el triple. O sea, si estamos en 1 grado de aumento promedio, en promedio en el mundo, hay zonas más calurosas donde el cambio ya lleva 3 grados de temperatura de aumento. Acá, algo más sobre la Tierra. Esta es la gráfica que muestra la variación de las precipitaciones. Y lo que ha habido es un gran cambio en los regímenes de precipitaciones. ¿Ya? Yo muestro acá la zona de Chile y particularmente por el color, lo que se espera francamente es que en Chile más o menos haya una tendencia a una disminución de las precipitaciones, precipitación como niveles medios en el año. Respecto al océano, hay 2 aspectos importantes. Uno es la cantidad de calor que está acumulando el océano y la elevación del nivel medio del mar, ya que se está aumentando. También un aspecto que se conoce. Se sabe, por ejemplo, que el mar se está calentando a 0,11 grados también por cada década. Ya el mar, como tiene un gran porcentaje de la superficie del planeta, bueno, se está absorbiendo gran parte del calor. Esto es bueno porque los efectos son más lentos, pero también hace que que la inercia sea mucho mayor. O sea, si es que en el futuro logramos detener el calentamiento climático, la verdad es que vamos a detener las emisiones, pero probablemente el calentamiento va a tener una inercia de por lo menos algunas décadas más. Y hasta ahora lo que se ha observado es que a lo menos 20 centímetros de aumento del nivel medio ya hemos tenido del mar. ¿Ya? Esto es algo importante porque hay muchas zonas, muchas ciudades en el mundo que se están construidos a niveles medios en que cada centímetro puede implicar la inundación de esas zonas. El CO2 global, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos con el CO2 global? Un poco yo les conté en las primeras láminas, un aumento permanente del CO2, ¿no es cierto? Hemos superado los 400 ppm, y también ese CO2 se está absorbiendo en el mar, en el agua, lo que hace que en el fondo el pH está acidificándose, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la presencia del CO2. ¿Qué es lo que podemos decir? Que los gases de efecto invernadero que estamos hoy día descargando en la atmósfera han crecido como nunca en 800.000 años, y el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero ya había un 40% más de lo que había en la era preindustrial. El gran absorbedor de la cantidad de CO2 sigue siendo el océano, y esto, como les digo, es bueno, pero de alguna forma también implica un impacto importante en los arrecifes y en los ecosistemas que viven en el mar. El pH del mar está disminuyendo, lo que compromete los arrecifes. Bueno, ahora le hablaré un poquito sobre las proyecciones. Estos son los datos científicos sobre qué se espera para el futuro. Y en esto lo que hay que hacer es que, y lo hace el IPCC, es que hace proyecciones equivalentes, digamos, a escenarios, ¿ya? Estos escenarios ellos le llaman RCP, con diferentes números, que ellos más bien tienen que ver con niveles de radiación, pero que equivalen a niveles de ppm que podría tener el CO2 en el planeta. Pero en términos más simples, ¿a qué se refiere? Yo aquí he puesto mejor en que, por ejemplo, el RCP 2,5 es una visión positiva y dice que el ser humano va a ser capaz de controlar las emisiones antes del 2100. Y por último, el RCP 8,5 es una visión negativa del comportamiento humano que dice que no vamos a tener ningún control de aquí al 2100. ¿Ya? Para que los tengamos claros, entonces el escenario RCP 2,5, 2,6 es positivo, y el 8,5 interpretémoslo como bien un escenario negativo en que no hagamos nada. Más o menos hoy día estamos en el rojo, en todo caso, no hemos hecho mucho. ¿Y qué es lo que dice esto? Aquí muestra una gráfica, la temperatura, por ejemplo. ¿Cómo sería la temperatura superficial? Si es que efectivamente logramos controlar, podríamos tener una temperatura de este orden, que la podemos interpretar que solamente vamos a llegar a 1,5, a 2 grados. Pero si no hacemos nada, lo probable es que esperemos diferencias de temperatura que podrían llegar a 7, hasta 8 grados de temperatura promedio de diferencia. Esto sería fatal para muchas especies y para muchos ecosistemas en el mundo. Las precipitaciones. Acá vemos que el impacto, si que logramos un RCP de 2,5, o sea, si logramos controlar, esto lo voy a explicar más adelante, pero si logramos controlar antes del 2050 las emisiones, podríamos llegar a niveles de, ¿no es cierto?, de variaciones
negativas en algunas áreas, positivas, pero variaciones que están en torno al cero, entre el -10, -20 y +20 o +10 máximo. Pero sin embargo, si es que no hacemos eso y hacemos un RCP de 8,5, la verdad es que los niveles de diferencias de precipitaciones van a ser muy amplios, o sea, vamos a tener una variabilidad climática gigantesca. Aumento de temperatura, aumento de cambio en las precipitaciones. Y finalmente, el pH, bueno, si es que no somos capaces de controlar, aquí está la banda, si se dan cuenta abajo, el RCP 2,5 indica un cambio de pH menor, y si es que no controlamos, bueno, la diferencia va a ser mucho mayor el cambio de temperatura en el mar, perdón. Acá está el pH, ya lo mismo. O sea, siempre observamos que si hacemos algo, si nos dedicamos a controlar nuestras emisiones, podemos tener efectos más limitantes, pero si no lo hacemos, los cambios van a ser mucho más gigantescos. ¿Ya? Bueno, frente a todo este escenario, la verdad es que hay mucha preocupación internacional, como les decía esto, y uno de los elementos más importantes que ha ocurrido es que el año 2015 la comunidad internacional se reunió y desarrolló un acuerdo que era muy importante, el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París, en términos generales, lo que hace es que hace que toda la comunidad internacional, o sea, 197 países se ponen de acuerdo para de una vez por todas tratar de detener este calentamiento y estos impactos que se prevén. ¿Ya? Es un acuerdo internacional y lo que se fija es que se espera que no aumentemos o no pasemos de 1,5 el cambio climático respecto al año 1850. Y si ustedes recuerdan, como llevamos entre 0,8 y 1,2, pensemos en 1, la verdad es que nos queda solamente 0,5 grados para subir en esta meta. Esto, aunque no lo crean ustedes, es un gran desafío para la humanidad, ¿ya? Y en eso estamos, todos los que estamos metidos en el área climática o en el área ambiental estamos en esto. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Aquí hay una gráfica del informe IPCC, ¿no es cierto?, que muestra que nosotros estamos acá, en el 2017, aquí va el calentamiento, y lo que indica esto es que nosotros tenemos que lograr, ¿no es cierto?, esta es la barrera de los 150, tenemos que disminuir nuestras emisiones de tal forma que la curva se aplane, ¿no es cierto?, igual como hoy día con el virus se aplane, y al año 2100 esté bajo el 1,5. La velocidad con que lo hagamos va a depender si nos pasamos, hacemos un sobresalto muy grande o si logramos hacer un sobresalto más bajo. La meta está en que el año 2020, que estamos acá, esta es la trayectoria de las emisiones, el año 2020 deberíamos empezar a bajar las emisiones bruscamente para que el año 2040 sean cero, ¿no es cierto?, las emisiones netas de CO2. Esto es un esfuerzo gigantesco. O sea, esta curva que nosotros logramos aquí desarrollar solamente se va a lograr si logramos reducir, por ejemplo, en un 50% las emisiones al 2030. Estamos en el 2020, nos quedan 10 años para reducir a la mitad los gases de efecto invernadero. Esto significa, para los técnicos, reducir a niveles de 20 o 30 gigatoneladas de CO2. ¿Ya? Esto es un esfuerzo gigantesco. Ahí yo le voy a explicar de dónde vienen estas gigatoneladas, pero significa que tenemos que modificar muchos de nuestros hábitos de vivir. Como les comentaba, aquí están una gráfica que muestran la diferencia solamente si es que detenemos el cambio en 1,5, porque algunos decían, pero podríamos dejarlo en 2, ¿ya? Para que no fuera el esfuerzo tan grande. Bueno, aquí se muestra la diferencia entre pararlo en 1,5 o pararlo en 2, desde el punto de vista de las temperaturas. O sea, el calentamiento es significativamente mayor, ¿no es cierto?, en el día y en la noche, si es que pasamos de 1,5 a 2. ¿Ya? La verdad es que el esfuerzo de llegar a 1,5 tiene que ver con disminuir o reducir los impactos que ya seguro vamos a tener en 10 años más. El nivel del mar, bueno, aquí está lo que yo había comentado al comienzo. Se espera que el nivel medio del mar siga subiendo, y si es que no logramos detener esto, podemos tener un desnivel de hasta 1 metro, ¿no es cierto?, hacia finales de este siglo. ¿Ya? Las islas Kiribati, por ejemplo, que están en el Pacífico, unas islas que ustedes las pueden buscar, googlear, son islas que están próximas, ¿no es cierto?, a recibir los impactos y a estar en riesgo su presencia en el mar, digamos, por estos desniveles. Bueno, finalmente el informe IPCC lo que habla es que requiere y urge a todos los países del mundo, a todos los gobiernos, a generar medidas, cambios adaptativos que tienen que ver con cambios en la infraestructura, cambios en la forma en que nos relacionamos, cambios, como dice ahí, en los estilos de vida, cambios en la agricultura, en fin. Todo habla de que la especie humana tiene que cambiar, ¿no es cierto? Como lo digo yo, estilos de vida, consumo de alimentos, consumo de energía, innovación, planificación, en fin.
El informe IPCC del año pasado muestra cómo estamos en un desafío gigantesco y del cual probablemente en muchos lugares ni siquiera hemos empezado. Conclusiones de esta parte, ¿ya? Conclusiones del informe IPCC. Primero, el calentamiento del sistema climático es inequívoco, ya no hay dudas, aunque hayan negacionismos, ya que uno escucha a algunos presidentes, Trump o Bolsonaro, que niegan. La verdad es que la evidencia científica es inigualable, es inapelable. Esto está ocurriendo, digamos, queramos o no queramos entenderlo. Los niveles de concentración son sin precedentes. Nunca la especie humana, en sus 200.000 años que ha estado en el planeta, ha tenido niveles de concentración de gases efectos como los que tenemos ahora. La influencia humana es clara, ¿ya? Con un nivel de certeza de un 95, un 100%, es el principal responsable de este calentamiento. Y la mayoría de los efectos climáticos persistirán por décadas, aún si detenemos hoy día la emisión, y todavía no lo hemos hecho. Finalmente, se requiere detener el aumento de la emisión desde el año 2000 al 2055 a nivel cero, y para limitar el aumento a 1,5. Esto implica una reducción del 45% en 2030. Eso es, en términos concretos, el Acuerdo de París. Bueno, unas pequeñas láminas respecto al cambio climático en Sudamérica y en Chile. ¿Qué es lo que dice el IPCC respecto a Sudamérica? Dice que los cambios, ¿cómo se van a sentir en Sudamérica? Los principales cambios son tendencia al calentamiento y la sequía, precipitaciones extremas, reducción de las coberturas de nieve, cambio de las precipitaciones y fertilización por CO2. Estos son los principales riesgos para Sudamérica y los vamos a revisar. Por otra parte está la CONAMA, antiguo organismo ambiental chileno, que el año 2006 hizo un estudio del cambio climático, lo llevó a Chile, y lo que señala, por ejemplo, si nos pensamos en la región, digamos, que están ustedes prácticamente, podríamos decir que el aumento de la temperatura se espera entre 1,9 y 2,1, y un aumento de las precipitaciones entre 20 y 25, porque lo que cambia son los regímenes climáticos. Y en algunos sectores, por ejemplo, en la región donde yo vivo, se espera una reducción de las precipitaciones, del régimen. Sin embargo, en la zona sur se espera un aumento de ellas. ¿Por qué? Porque lo que hay es un corrimiento, como el hervidero que provoca, ¿no es cierto?, nuestro sistema de precipitaciones, ¿no es cierto?, con un calentamiento, lo que hace es que las bandas climáticas se desplacen un poco hacia el sur, y lo que vamos a ver es que en algunas zonas va a reducirse fuertemente las precipitaciones, pero en otros lugares van a aumentar. Esto se muestra en Chile, pues en Chile, la zona central de Chile está sufriendo una crisis hidrológica tremenda. Yo muestro esta gráfica, que son estaciones, digamos, si ustedes conocen los lugares donde se saca el agua, estaciones de bombeo, y muestra que en 10 estaciones de bombeo, esto es cerca de Santiago, en Melipilla, la reducción que ha habido del año 1965 a la fecha, el nivel de agua ha bajado 5, 10, 9, en lugares más ha subido 25, ha bajado 25 metros, y el que menos 2 metros. O sea, en todo el centro de Chile, la reducción de las napas subterráneas es evidente. Finalmente, los eventos extremos. Lo que decía el IPCC es que esto es lo que se esperaba, ¿no es cierto?, para los eventos extremos. Los eventos extremos son los incendios forestales, temperaturas extremas, sequías, deslizamientos, tormentas, inundaciones, en fin. Esto es lo que se esperaba, esto es lo que proyectó el IPCC. Decía que cada vez iba a ir aumentando la cantidad de eventos extremos. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile? ¿Qué evidencia tenemos? Tenemos la evidencia, ¿no es cierto?, de Copiapó. Ustedes recuerdan este evento climático extremo de lluvia que provocó una inundación completa, ¿no es cierto?, en diferentes zonas, los incendios forestales en la Araucanía, que han sido evidentes. En Valparaíso, un incendio gigantesco. Hemos tenido eventos extremos cada vez más acelerados. Y a veces nos cuesta pensar que esto es el cambio climático, pero la verdad es que al mirar estos eventos y al mirar cómo se están aumentando la frecuencia de ellos, nos damos cuenta de que el cambio climático en realidad ha empezado también en Chile y lo estamos sufriendo. Bueno, frente a todo esto, la pregunta que nos podemos hacer es bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí la invitación siempre es, bueno, de la adversidad, veamos la oportunidad. Y acá aparece el tema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, finalmente, ¿qué es lo que es? ¿No es cierto? Es una forma que fue propuesta el año 1987 por el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, y dice que la sustentabilidad consiste, el desarrollo sostenible, en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es un gran eslogan, digamos, para llamar a qué? Llamar finalmente a buscar un nuevo equilibrio, y el nuevo equilibrio tiene que ver con tener una actitud amigable con el medio ambiente,
hacer que las cosas funcionen económicamente, pero también ser sociable equitativamente. Esto tiene que ver con el medio ambiente, con lo social y con lo económico. El equilibrio entre estas materias tiene que ver con el desarrollo sostenible. Para eso se han fijado objetivos. ¿Ya? Perdón. Para lograr esto, voy a nombrar por lo menos 3 herramientas que se han creado por la humanidad. Primero, es la economía verde. El año 2009, las Naciones Unidas aprobaron una guía internacional para la economía verde. Esta tiene que ver con ir modificando la forma en que funciona nuestra economía. En términos concretos, lo que dice esta guía es que nosotros hoy día tenemos una economía marrón, o sea, intensiva en usar energía de fósil, o sea, del carbón, del petróleo, del gas. Somos intensivos en el uso de recursos naturales, intensivos en el consumo y queremos cambiar. Esto es grises porque se genera, digamos, un incremento en la contaminación. Y lo que quiere esta guía es que cambiemos a una economía verde, en que utilicemos más recursos renovables, seamos ecoeficientes, tengamos un consumo responsable, hagamos planificación estratégica con rentabilidad social y aumentemos no el PIB del país, sino que el bienestar de la población. Finalmente, lo que queremos es un mundo mucho más con color, ¿no es cierto?, mucho más amigable con el medio ambiente. Esta es una estrategia que se le ha indicado a los países para que empiecen a modificar su economía. Para nosotros va a ser un gran desafío en los próximos meses. El segundo elemento para el desarrollo sostenible son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están aquí, digamos, puestos en términos generales, ¿ya? Yo voy a mostrarle un pequeño video sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero lo que quiero comentar es que la acción por el clima, que es el objetivo número 13, es el que tiene que ver particularmente con los cambios climáticos. Les voy a presentar un video. En 2015, diversos municipales el más grande que se tenga registro en la historia de la humanidad. 193 países acordaron una agenda global para el desarrollo sostenible con una misión: transformar el mundo de acá a 2030. Con sus 136 millones de personas viven en la pobreza extrema. Es de 4% de pobres se ven directamente afectados por la David, creo que se quedó pegado al video y se escucha muy bajo. de personas que no disponen de alimentos. Y transformarlo en los países para solucionar estos problemas a cumplir con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza, cambiar la forma en que nos relacionamos con el planeta y con las personas y alcanzar el progreso inclusivo para que en 2030 se puedan satisfacer las necesidades de todos en el presente sin poner en riesgo el futuro. Para lograrlo necesitamos la colaboración y compromiso de cada persona y cada país a nivel local. Se deben adaptar estos objetivos a cada contexto. Cada país debe establecer prioridades e identificar indicadores para el desarrollo global sin dejar a nadie atrás para las soluciones económicas. ¿No? Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Ahora sí, se había quedado pegado el video y el sonido no se escuchó, estaba muy bajo. Si es posible verlo No te escuché muy nuevamente. bien, Cristian. ¿Aló, Cristian? ¿Sí? No te escuché lo que me dijiste, la verdad se está escuchando un poco cortado. Sí, el tema es que no se vio el video, o sea, no se vio avanzar y el sonido era muy bajo. No sé si es tu señal o... Te voy a bajar mi video. A ver ahora. Sí, ahora se escucha mejor. Ya. Paso de nuevo el video, ¿no se escuchó bien? Sí, por favor. Ya. Esfuerzo internacional. Y el más grande
países abordaron una agenda global para el desarrollo sostenible. Están afectados por la invasión de la tierra. Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos. Aquí se comprometieron los países para solucionar estos problemas a cumplir con la agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible para acabar con la pobreza. Cambiar la forma en que se Lalo, se pegó nuevamente y el sonido igual está bajo, no se escucha. para que 2030 se pueda satisfacer necesidades de todas y todos los presentes para lograrlo a acceder a prácticas sostenibles a cada contexto. Cada país debe establecer prioridades e identificar indicadores para el progreso. Naciones Unidas acompaña a los gobiernos y la ciudadanía en este Lalo, proceso para promover el cambio global sin dejar a nadie atrás. Para más información, visita ONU.cl. Sí, sí, tenemos problemas Eh, con la internet, no. yo creo. si nos puedes explicar ¿Se pudo? mejor el video, porque la verdad es que no se vio y no se escuchó. Ya, bueno, en términos concretos, lo que les quería yo comentar sobre los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con que esta es una dimensión de esfuerzo internacional. Los objetivos sostenibles buscan hacer una modificación, hay metas, 169 metas que están asociadas a cada uno de estos 17 objetivos, ¿ya? Ustedes, los diversos objetivos son bastante diversos porque tienen que ver con elementos tan sociales como el fin de la pobreza, la eliminación del hambre, salud y bienestar, pero hay temas también más sociales, también generales, como la calidad de la educación, la igualdad de género, el saneamiento ambiental, el agua, la energía, como también elementos más globales como la vida submarina, los ecosistemas, en fin. Entonces los objetivos de desarrollo sostenible, que son metas que queremos lograr el 2030, es un gran esfuerzo que tienen que empezar a desarrollar los países. El año 2019 y hasta el 2020 los países pueden señalar cuál van a ser y la forma en que van a medir estos objetivos. Así que lo más probable es que cada uno de los que estamos acá, a partir del próximo año, empecemos a sentir cómo se van a haber esfuerzos en Chile y en todas las ciudades por ir alcanzando las metas de estos elementos del desarrollo sostenible. Bueno, finalmente, yo aquí con esto ya vamos terminando. El tercer elemento que yo quería destacar en el tema ambiental tiene que ver con los cambios ambientales personales. Yo le he hablado bastante en relación con la problemática mundial, con los desafíos que tenemos, digamos, como humanidad, pero realmente yo soy de los convencidos que esto tiene que ver también con los cambios ambientales personales. ¿Ya? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con estas problemáticas, que estamos realmente comprometidos con ellas? Y aquí se me vienen algunas frases. Por ejemplo, debes convertirte en el cambio que deseas ver en el mundo. Esto decía Gandhi y yo creo que es algo completamente válido en esta materia. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, esto también viene a alimentar este momento que estamos viviendo. Si queremos que cambie la problemática que tenemos ambientalmente, no la vamos a cambiar si seguimos haciendo todos los días lo mismo que hacemos siempre. Finalmente, lo que sabemos nosotros es que nosotros podemos ir mejorando nuestras competencias ambientales si somos capaces de mejorar nuestros conocimientos, lo que está pasando hoy día, que yo trato de transmitir algunos conocimientos, si somos capaces de generar habilidades y si tenemos conducta y comportamiento adecuado. Todo esto nos debería permitirnos, ¿cierto?, hacer un cambio personal en favor del medio ambiente, porque la verdad es que todas estas temáticas finalmente golpean a nuestro nivel local. Esto es la sumatoria de todos los efectos locales que estamos desarrollando, ¿ya? Pero como dice este chiste, que yo lo puse acá, la primera parte pregunta a alguien, ¿quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Y todos levantan la mano. Ya probablemente no hay nadie que se pueda oponer. Pero cuando preguntan quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo desenfrenado para alcanzarlo, muchos se agachan la cabeza porque no estamos tan dispuestos a hacer unas modificaciones a la forma en que tenemos para vivir. Entonces, lo que quiero decirle es que tenemos que hacer un cambio, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil cambiar.
la verdad es que puede ser muy difícil tratar de cambiar. Por último, pero podemos empezar por algunas. Aquí les dejo alguna idea que algunos de ustedes están haciendo probablemente. Tomémonos duchas cortas. Conducir menos vehículos. Tomemos, ¿no es cierto?, nuestra bicicleta. Apaguemos las luces. Compremos productos locales. Reciclemos. No comamos carne. Ropa ecológica. Desenchufemos los aparatos que tienen modo stand-by, que consumen energía cuando nadie la está utilizando. Rellenar y reutilizar. Y lleva siempre tu bolsa. En fin, porque el gran mensaje es, para que les quiero entregar, es que el cambio climático lo único que nos obliga a cambiar. Por último, un mensaje final de una película que a mí me encantó, que se llama El Lorax, que dice: al menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás. Eso es. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, muy clara la exposición. Ahora la idea es que podamos intervenir. Las dudas que tengan las puedan hacer saber por las diferentes plataformas. Estamos atentos a cualquier tipo de duda. ¿Ya? Los profesores también están invitados a realizar sus preguntas, ojalá anotaditas, para que después también en las clases posteriores que tengamos podamos reforzar algunas dudas que hayamos tenido durante esta presentación. Yo no sé si algún profesor tendrá alguna pregunta, duda. Yo. Sí, Carlos, por favor. Yo sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición. Hartos datos y agradecer el mensaje también que deja al final. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta porque mañana vamos a tener también una charla respecto a un documental que están haciendo unos chicos sobre un vertedero acá en Puntra, cerca de Ancud. El tema es que, claro, colapsó un vertedero que había acá y buscaron otra opción, pero esa opción que está en Puntra ha generado mucha contaminación y mucha molestia en la comunidad de esa zona. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué hábitos o actos recomendaría usted que nosotros podríamos hacer como personas para mejorar nuestra relación con la basura o desechos, reutilizar? ¿Cómo nosotros podríamos aportar a ese daño que se está haciendo con el uso irresponsable de la basura, con llegar y botar cualquier cosa, etcétera? ¿Qué nos recomendaría usted, por favor? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, lo primero que tenemos que estar conscientes de que los residuos que se generan, la basura que conocemos, la basura es algo que uno elimina, ¿ya? Entonces, nuestra percepción de la basura habitualmente es algo que uno cree que es parte, digamos, del consumo, y la verdad es que esa lógica, que algunos llamamos que es la economía lineal, que yo saco de alguna parte y después lo consumo y después voto, es algo que tenemos que modificar. Ya hay un desarrollo muy importante conceptual en relación con lo que se llama la economía circular, que es cómo hacemos para que empecemos a consumir, pero hagamos que siempre los residuos sean cada vez menores. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con hay una pirámide, ¿no es cierto?, de gestión de residuos que tiene que ver con prevenir, para empezar. Si yo sé que voy a generar residuos, que puedo generar residuos, ¿cómo desde el momento en que elijo lo que voy a consumir, elijo aquello que genere una menor cantidad de residuos? Y cómo me preocupo de que cada residuo que genero pueda tener un uso a lo mejor en la agricultura, un uso para alguien que recicla, en fin. Y si es que aquel producto que quiero comprar tiene elementos que no se pueden reciclar, bueno, no lo compro. ¿Ya? El día en que nosotros empecemos a decidir no comprar aquello que genera residuos, esos mismos que nos venden esos productos los van a cambiar. Porque a veces uno ve que hay productos que no se pueden reciclar. Bueno, pero los seguimos comprando, entonces no hay ningún incentivo para ese productor, ¿ya? Industrial, para cambiarlo. Entonces los consumidores tenemos mucho que decir. Por una parte, el preocuparnos de generar la menor cantidad y hacer que todo eso se recicle, y por otro lado, el no consumir aquellos que genera residuos, ¿no es cierto? Uno a veces va a comprarse, no sé, se compra una ropa, antiguamente las camisas, y tenían plástico, tenían metales, tenían cartón, tenían una cantidad de cosas, uno se venía con una camisa y se venía con una caja llena de basura.
Entonces, ese tipo de actitudes uno las tiene que ir cambiando, porque finalmente esos residuos alguien lo tiene que recolectar y hay que botarlo, y genera un pasivo ambiental que no deberíamos tener. Otro elemento sí que les quiero dejar es que nosotros tenemos que sí como sociedad también hacer un cambio institucional que tiene que ver con cómo planificamos nuestro territorio. Muchos conflictos se generan porque no hemos sido capaces como sociedad de planificar nuestro territorio. Tenemos derecho como comunidad de definir en qué lugares vamos a hacer cada cosa. Y los vertederos, que ya tienen que estar eliminados, porque ahora se tienen que denominar rellenos sanitarios, ¿no es cierto? Porque son lugares donde se hace un manejo ambientalmente sostenible de los residuos, tienen que desarrollarse y ejecutarse en lugares donde la comunidad haya definido el lugar. Es como en la casa, donde ponemos el baño, ¿no es cierto? A lo mejor va a ser difícil tener una casa sin baño, pero si vamos a tener un lugar donde vamos a dejar los residuos que no podamos hacer nada con ellos, bueno, que ese lugar sea definido por la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. David, yo no sé si puedes ver el chat. Ahí hay algunas preguntas. Las niñas las van a ir haciendo, van a ir leyendo las preguntas, Cristian. Ya. La Valentina y la profe Cata tiene una pregunta que lo va a hacer ella. Ya. Hola, primero que todo, muchas gracias. Yo veía la presentación y decía, oh, ya. Y después llegó la última diapositiva y también eso fue un poco más esperanzador porque dije, ya, también hay microacciones que nosotros podemos ir haciendo a diario que van a servir, ¿cierto?, como para un cambio positivo en el mundo. Pero también entiendo que nuestro país tiene que tomar ciertas medidas a nivel nacional y en relación a eso surge mi pregunta. En cuanto a las políticas nacionales, ¿cuáles son las acciones imprescindibles que deberían considerarse a nivel país en estos momentos? Bueno, yo creo que hay una cosa que, algo que por lo menos al cual yo adhiero, que no sé si usted lo conoce, pero el Tratado de Escazú, que es un tratado, ¿no es cierto?, que promovió nuestro país durante muchos años. En los últimos años que Chile fue uno de los promotores para que lo firmaran otros países, finalmente Chile no lo firmó. ¿Por qué es importante el Tratado de Escazú? Por lo que hace es que obliga a los gobiernos a generar información pública para la comunidad, para que la comunidad fiscalice los actos ambientales en el país. Y esto a mí me parece súper razonable, porque en el fondo, ¿quién más que las comunidades sienten los impactos ambientales que generan a veces ciertas políticas públicas dañinas? ¿Quién más que, digamos, los territorios, por ejemplo, en Puchuncaví, donde tenemos estos problemas, o las zonas de sacrificio que se generan en otro lugar, en Coronel, por las termoeléctricas, o los mismos rellenos sanitarios? Yo creo que este tratado sería algo que yo desearía que se pudiera firmar rápidamente para que hubiera una mayor participación de la ciudadanía, pero de forma obligatoria, que los gobiernos tuvieran la obligación de entregar la información. Eso por un lado. Segundo, si entramos en materia un poquito más práctica, desde luego hay un avance gigantesco en energías renovables. Ya Chile ha ido avanzando muchísimo en energías renovables, tenemos hoy día una matriz mucho más limpia que la que teníamos hace 7, 8 años atrás. Ya el incremento de energía fotovoltaica, eólica, es un gran desafío. Chile se puede transformar en un país carbono neutral al año 2040, yo estimo. Sí, Entonces también esa es una política que se puede desarrollar con harta eficiencia. Y el último que no quiero dejar yo de pasar es que hay que profundizar la educación ambiental. Todo esto se cambia finalmente con la educación ambiental. Ya mientras los colegios estén haciendo sus propios programas de a uno, con la voluntad propia, y no hay un plan nacional mucho más intenso para educar a los jóvenes, no tendremos un esfuerzo tan masivo. Así que también creo que la educación es un aspecto que nosotros de esta forma lo estamos haciendo ahora, yo viniendo con usted a contarle un poquito sobre esta materia, pero quizás esto debería ser algo más institucionalizado. Vale, ¿hay otra pregunta? La Abigail Ibáñez, de Tercero Medio, pregunta, en cuanto a las OEDS, localmente, ¿cómo se podían aplicar a la comunidad local? Bueno, si ustedes revisan los ODS, ya uno googlea ODS y va a salir toda la información. La ONU tiene una página estupenda, a todo color, con videos, todo, en fin, para poder involucrarse en ello. Los ODS tienen es una planilla grande de 17 objetivos. Uno en realidad puede incorporar objetivos en cada uno de ellos, depende de dónde uno se ubique. Por ejemplo, si uno está en el colegio, uno podría decir,
Y eso puede ser un análisis colectivo, puede ser, oye, ¿a qué nos podemos dedicar? Por ejemplo, desde luego los profesores a la educación de calidad, hay un objetivo, ¿cierto?, específico para la educación sostenible, ¿cómo vamos incorporando esto? Pero a lo mejor los alumnos pueden decir, oye, nosotros nos vamos a dedicar al reciclaje, por ejemplo, ya, y vamos a tomar y vamos a ver cuáles son las metas que hay asociadas a ese tema. O puede ser la huella de carbono del objetivo 13, ¿no es cierto?, de acción climática. Entonces, la verdad es que hay muchas formas de interactuar. Yo les conté al final 10 elementos, pero cada uno de esos elementos está apuntando a un ODS. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde es estudiar un poquito los ODS, ver las metas y ver en cuál de ellas nosotros nos podemos comprometer, pero ojalá comunitariamente, para que el esfuerzo sea mucho más modificador y que impacte realmente. Yo quiero agregar un elemento importante a lo que está diciendo David. Nosotros en las clases de tecnología, por ejemplo, en las clases del proyecto de derechos humanos que teníamos anterior a este proyecto de educación sustentable, trabajamos las ODS y efectivamente una de las razones por la cual estamos trabajando y escogimos este proyecto para iniciar en el colegio tiene que ver con asumir los 17 objetivos y llevarlos a algo concreto. Así que igual es súper importante que en tu presentación se hayan nuevamente recordado, ¿cierto? Y que los niños también vuelvan a recobrar la importancia de ese compromiso que tenemos que tener todos con lograr esos objetivos. Vale, ahora, ¿tú tienes otra pregunta ahí? Luis hizo una pregunta, no sé si quiere leerla, y como no respondió, la voy a leer yo. Ya, según la información que usted pueda denominar, ¿cuáles podrían ser los riesgos que se tienen al producir mecanismos de energía limpia y sustentable? Bueno, la verdad es que hay en todos los desarrollos que hace la humanidad hay impactos que se van generando, ¿ya? Yo me recuerdo cuando se pusieron las plantas de tratamiento de agua servida, en todo el país se empezó a tratar porque antiguamente se botaba el agua de los baños directamente al río y al mar, y había un nivel de contaminación súper alto de los ríos, de las bahías, ¿ya? Cuando se pusieron las plantas de tratamiento, algunos dijeron, bueno, pero eso también va a gastar algunos productos químicos, se van a generar impactos porque las plantas hay que ponerlas en algún lugar. Desde luego, o sea, no me cae ninguna duda que las energías renovables generan también impactos, pero lo que no me cae duda es que el ser humano lo que tiene que hacer es cada vez disminuyendo esos impactos. Mejorando, por ejemplo, las tecnologías, mejorando las huellas de carbono que tengan los paneles fotovoltaicos, mejorando y disminuyendo los ruidos que generan los paneles eólicos, en fin, es nuestro desafío permanente, es cada vez haciéndolo mejor. Pero no me gustaría que quedáramos con la impresión de que porque lo otro también genera impacto, mejor justifiquemos no hacer nada. La profesora Daniela tiene una pregunta que la va a hacer ella misma. Primero que todo, me encantó la presentación, fue mucho contenido resumido, los gráficos, me fascinó. Y mi pregunta va referida a como país, como chilenos. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos para mitigar el cambio climático? Porque yo lo que he leído es que se quiere hacer el carbono neutralidad para el 2050. Esa es una, pero también hay otras metas. Daniela, bueno, muchas gracias por tus palabras. Hoy día se está discutiendo en el Congreso la ley de marco de cambio climático. Ya en este momento, si ustedes se meten, esta semana, está en este momento nuestros parlamentarios discutiendo la ley marco del cambio climático en Chile, que va a establecer muchas de las medidas por sectores, digamos, las metas que queremos cumplir. Yo desde luego me quedo con fuerza con el tema de la carbono neutralidad, porque es un objetivo que no muchos países lo van a cumplir. No solamente Chile, sino que tenemos la posibilidad como Sudamérica de ser carbono neutrales, lo cual nos posiciona además muy importantemente con fuerza para el desarrollo también económico de nuestro país en el futuro, porque probablemente nuestros productos van a ser carbono neutrales, e incluso, por ejemplo, se piensa mucho que Chile va a ser un gran productor de hidrógeno verde, que es, no sé si ustedes han escuchado de él, pero tiene que ver que con la energía fotovoltaica, energía renovable que podamos generar, que estamos generando excedente, podamos hacer electrólisis del agua y producir hidrógeno. Y ese hidrógeno ocuparlo en los vehículos para evitar el uso de combustible en el transporte, que es el gran desafío que le queda a la humanidad todavía, de ir eliminando los consumos energéticos del transporte. Entonces,
Hay muchos desafíos, Daniela, muy interesantes, pero yo creo que lo que más importa es la educación ambiental otra vez como un desafío de que se vaya incorporando cada vez más comunidad a estos desafíos, porque no es el Capitán Planeta, no es solamente querer los animalitos, es cómo repensamos el modelo de desarrollo que queremos para el futuro. Y en esto deberíamos estar todos involucrados, y todas y todos. Gracias. Nicolás Oyarzún tiene una pregunta sobre las diferencias que existen entre Chile y España en cuanto a contaminación y a las medidas que se utilizan para controlar el cambio climático. Bueno, a mí me tocó estar en España y hacer mis tesis de posgrado en España, y la verdad es que no solo España, sino que toda Europa tiene un avance en materia de medio ambiente, sostenibilidad. Yo podría decir que en el mundo fue la Comunidad Económica Europea primero y después la Unión Europea la que ha desarrollado todos estos conceptos. O sea, la verdad es que ellos van bastante adelante de nosotros. Muchas materias que nosotros estamos hoy día pensando a realizarlas, ellos las tienen en sus leyes ya. Son obligaciones, están en un estadio superior de desarrollo en estas materias. Uno ve las plantas fotovoltaicas incluso que tienen, los desarrollos que teniendo menos radiación que nosotros han hecho incorporaciones mayores. Desde luego también tienen problemas, ya también tienen problemas que tienen todos los países, pero sin alguna duda nos llevan bastante ventaja en manejo de residuos, en generación de energía renovable, en gestión del medio ambiente, la biodiversidad. En fin, tienen mucho de que uno pudiera aprender de ellos, pero no solo de España, yo diría de toda Europa. Europa finalmente es en el mundo quien empuja esto, particularmente los que lo empujan son Francia y Alemania. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Bueno, agradecer primero la presentación, ¿no es cierto?, don David. Y quería preguntar con respecto a la pandemia del coronavirus. Se ha dicho mucho que ha favorecido en cierta forma, ¿no es cierto?, ha frenado un poco el cambio climático por el descenso, ¿no es cierto?, de los niveles de CO2, la emanación de CO2, pero por otro lado también existen otras visiones que dicen que sería perjudicial pensando en todos los desechos sanitarios que ha provocado, y también con respecto a lo económico, ¿no es cierto? ¿Cómo podría afectar esto en la forma que se aborden proyectos que tiendan y sería más difícil hacer la transición energética? Entonces, ¿en qué posición está usted? Si piensa que es favorable o si es perjudicial la pandemia. Yo creo que, Jessica, muchas gracias. Yo creo que tiene las dos, ya como todo en la vida, de blanco y negro. La pandemia tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. ¿Ya? Lo que yo les comentaba al comienzo, podemos estar juntos ahora gracias a la pandemia, porque estamos, ¿no es cierto?, habilitamos estas plataformas, todo, pero estamos lejos también presencialmente. Entonces hay cosas positivas y negativas. Ahora, en relación particularmente con el tema del cambio climático, desde luego, sabemos tenemos información de que más o menos un 10% se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en estos meses, ya por una contracción fuerte de la economía de los países. Pero existe un gran temor respecto a cómo va a salir de esto. Ustedes escuchan ya, ¿no es cierto?, nuestro propio gobierno hablando de la necesidad de reactivar. Y qué duda cabe que hay que reactivar. Tenemos gente cesante, tenemos actividades que se detuvieron, hay que reactivar. Yo diría que la pregunta no es si queremos reactivar, la pregunta es cómo vamos a reactivar, ¿ya? Y qué forma lo vamos a hacer. Y ahí donde hay grupos, entre los cuales yo me sumo, que queremos una reactivación sostenible. O sea, si queremos hacer algo, lo tenemos que hacer, pero hagámoslo pensando desde ya en los efectos ambientales que pueda provocar. No eliminemos, por ejemplo, que los proyectos tengan evaluación ambiental, porque si lo eliminamos se va a hacer cualquier proyecto en beneficio del trabajo, pero vamos a tener una pérdida ambiental gigantesca, difícil de recuperar. Entonces, la verdad es que el llamado es a tener una reactivación, ¿no es cierto?, a tomar los aspectos positivos que ha tenido la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que nos podemos ahorrar algunos costos, por ejemplo. Nos podemos, por ejemplo, esta misma conversación hoy día, yo creo que si yo calculara la huella de carbono, que significaba que yo antes viajara y hiciéramos una charla presencial,
La huella quizá era bastante más que hacer una huella de este evento ahora telemático. ¿Y para qué lo vamos a cambiar esto? Esto es algo bueno, lo aprendimos, dejémoslo. Pero también si queremos reactivar la actividad productiva, pensemos cómo lo hacemos en cuidado de las comunidades, en cuidado del medio ambiente. Hay que tener, yo diría, mucha observación de que intentemos a veces por generar beneficios sociales, que son súper importantes, castigar nuestro medio ambiente, porque aprenderíamos poco de lo que hemos ido aprendiendo en términos de que dependemos del medio ambiente. Hacer daño al medio ambiente finalmente y hacernos daño a nosotros mismos. Gracias, muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Perdón. ¿Quién es? Dale, Valentina. Ya. Es que José tiene entendido de que en Noruega y en Suiza se usa la basura para producir electricidad. ¿Eso es posible que se pueda implementar en Ancudo, en Chile? Bueno, uno podría decir, si se hace en otros países, lo que podemos sacar como conclusión es que técnicamente se puede hacer, ¿ya? El problema está en el costo, Yo no tengo el dato, pero probablemente botar la basura en Suiza es muy caro, ¿ya? Y muy caro significa que yo cada bolsita de basura que boto, ¿no es cierto?, el municipio me lo cobra y probablemente es carísimo el costo que tiene eso. Y ese costo justifica la instalación de una tecnología fuerte. Que sepa yo, ninguno de nosotros nos cobra por botar la basura, ¿no es cierto? Entonces, como ninguno de nosotros paga la basura que genera, ¿qué incentivo tiene el municipio para hacer un sistema más alto? Prefiere pagar el mínimo. ¿Y qué es lo que es pagar el mínimo? Botar en un vertedero, dañar el ecosistema. ¿Por qué? Porque no se considera ese como un gasto renovable. Solamente tiene que recuperar los costos del transportista y un poco del terreno que se gastó. Entonces, se dan cuenta cómo estas cosas también tienen que ver con nosotros, con la forma en que nos fijamos, cómo establecemos a lo mejor costos o impuestos a ciertas actividades para evitar que se hagan o para que se manifiesten más explícitamente las externalidades negativas que tienen. Porque mientras sean, que parezca que es de bajo costo, la seguimos haciendo. Por ejemplo, otro ejemplo que es muy importante, Chile tiene las ciudades más contaminadas atmosféricamente digamos, del planeta, ¿ya? Por emisiones de materiales particulados. ¿Y por qué tenemos eso? Bueno, porque decimos que tenemos un combustible que es la leña, generalmente húmeda, que la usamos, ¿no es cierto? Pero la usamos porque hallamos que es muy barata, ¿ya? Y nos da lo mismo si eso se genera una contaminación y nos da lo mismo si es que abuelitos o niños se enferman por esta condición, mis vecinos se enferman. Pero claro, tenemos que asumir el costo que significa. Y eso tiene un impacto también social. Entonces tenemos que actuar equilibradamente, avanzando en mejorar el medio ambiente, pero también nos genera impactos sociales muy grandes, porque si no la población no lo va a querer asumir, no va a querer pagar mucho más por reducir algo. Esta es una fórmula que permanentemente vamos a estar enfrentando. Pero para mí el llamado es nunca olvidarlo, ¿ya? Porque cuando nos olvidamos el medio ambiente y solamente nos fijamos en el tema económico, podemos hacer atrocidades. Entonces, el tema es que esté siempre presente y ver cuánto podemos avanzar en estas incorporaciones. David. ¿Sí? Buenas tardes. Qué buen nombre, David. Buen nombre. Buen nombre. Mi felicitación y mi agradecimiento por la presentación. No sé si me veo o si me escucho. Perfecto. Ya, súper. Mi pregunta va, antiguamente se decía que las aguas del sur de Chile eran las más limpias. Con respecto actualmente con la sobreexplotación de la agua por salmonera o por N empresas, a veces empresas, ¿será tan así? ¿Serán nuestras aguas las más limpias? Y lo pregunto por nuestro proyecto. Nuestro proyecto es valorar la utilización de las aguas, me están soplando acá, de la región y a nivel mundial. Pero yo lo veo así, es como que nosotros tenemos agua, le podemos sacar un provecho porque tenemos la lluvia, ¿cierto? Lluvia hay, o sea, el agua cae. Por ahora no se ha cerrado, por ahora, porque de acuerdo a la presentación quedé como asustado. Por ahora tenemos agua que cae, pero es como que no la estamos recolectando, no le estamos dando una utilidad, ¿ya? Podemos generar inclusive un ahorro, ¿ya? Un ahorro económico, que es también lo que buscamos dentro de este proyecto.
es como que estuviera cayendo plata y nosotros la estamos dejando que se haga agua, literalmente, ¿ya? Entonces mi pregunta es, ¿es factible? ¿Podemos ocupar esta agua? ¿Podemos darle, solamente la podemos ocupar para, en un uso solamente de, ayúdenme, como de ¿Consumo? consumo? ¿La podemos consumir o solamente la podemos ocupar? De Pues es súper riego. específico, para el baño nomás. Es muy caro procesar, porque yo soy como súper, no sé si reacio, pero poco creyente a las nuevas ideas. Me gustan, son súper, suena bien, pero en realidad siento que son proyectos caros, siento que son proyectos muy caros de hacer, no sé si se pueden economizar. Me gustaría que me abrieran los ojos en esa parte, porque creo que no soy el único que está en ese... Eso. Bueno, David, yo comparto también que David es uno de los nombres más bellos que hay. Bien. Oye, bueno, pasando a tu tema, sí, bueno, yo creo que el dilema de la producción, del desarrollo económico es un dilema que nos ha dejado nos abandona en el desarrollo sostenible. O sea, la necesidad de poder hacer actividades que vayan generando riqueza es un dilema de la humanidad, porque en el fondo hemos cada vez aumentando nuestros espacios de confort, y nuestros espacios de confort en la humanidad ha significado que nos vayamos liberando de ciertas restricciones. O sea, que a mí no me cae ninguna duda que nuestros modelos de desarrollo nos han llevado a tener espacios que nunca la humanidad tuvo, ¿ya? Hoy día tenemos espacios de ocio, de capacidad de entretenernos. Lo que pasa es que uno lo mira a nivel muy de lo que le ha pasado en sus pocos 30, 40 años que uno ve más o menos, pero no ha visto la humanidad hace 50, 100 años, cuando no habían baños, cuando no habían, o cuando no azotaban las infecciones, la gente se moría no sé, de enfermedades histéricas, en fin. Entonces, la verdad es que a veces perdemos la dimensión de que el desarrollo ha sido necesario, es necesario, va a seguir siendo. Si a lo que viene esta triada del desarrollo sostenible es cómo en ocasiones y en muchas ocasiones hemos abandonado la sensibilidad por ciertas materias y generamos proyectos que impactan fuertemente a la comunidad o al medio ambiente. Entonces, esa conversación se tiene que hacer en la comunidad, y se tienen que hacer proyectos que utilicen el agua. O sea, yo creo que el agua va a seguir siendo un recurso natural disponible y nos va a generar una ventaja para poder desarrollar en lugares donde mejor no hay agua. Pero cuando lo hagamos, tenemos que hacerlo amigable con el medio ambiente, tenemos que hacerlo socialmente equitativo, o sea que el agua es un recurso natural que le debería pertenecer a todos los de la comunidad, y ver cómo esto genera, digamos, más crecimiento, más valor para la comunidad. Pero lo tenemos que desarrollar, con cuidado. Entonces, no hay que pensar como que fueran antagónicos. Cuando uno piensa que el medio ambiente viene para ser antagónico del crecimiento económico o de lo social, equivocamos el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible busca un equilibrio en estos elementos. Si aquí viene un ambientalista y te señala, bueno, esto es lo que hay que hacer, bueno, es una posición ambientalista, no es de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible busca equilibrar esto, busca preocuparse del desarrollo social, busca generar actividades sustentables económicamente, pero busca también ser amigable con el medio ambiente. Entonces es una perspectiva, una forma de vivir distinta. Entonces la respuesta es sí, hay que usar el agua, hay que usar los recursos naturales que uno tiene, pero ¿cómo lo hacemos para que estén estos recursos disponibles para las generaciones futuras? Y no que matemos la gallina a los huevos de oro y, ¿no es cierto?, contaminemos todo el sector y después nunca más se pueda plantar un árbol, jamás se pueda cultivar un pez, no sé, un molusco, porque dejamos, digamos, excedimos las capacidades naturales para regenerarse. Muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Tú mostraste unas proyecciones sobre el tema del calentamiento global. ¿Esas proyecciones han tenido una modificación en este prácticamente medio año, ¿cierto?, de confinamiento, donde uno de los elementos o uno de los causantes de la emisión de CO2, que son los vehículos, han estado como han disminuido en su uso?
ha tenido esa proyección que tú mostrabas, ¿se ha visto modificada por eso o no ha tenido un efecto? Sí, lo que yo les comentaba, yo he visto estudios ya que se han hecho y se señala que se han reducido en un 10% las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo que llevamos, ya un 10%. Es muy transitorio, ustedes hay que pensar que en el año hay una variabilidad de la concentración de CO2. La concentración de CO2 atmosférico, esto que yo les mostraba, 410 ppm, ¿no es cierto? Ese es el valor promedio del año. Más o menos en el verano, las mayores emisiones las siguen haciendo los países del hemisferio norte, ¿ya? Porque están los países más ricos o los países con mayor actividad productiva. Ellos son los que en el fondo emiten mayor cantidad y emiten más en el verano, ¿ya? Y emiten menos en el invierno, ¿ya? Entonces, también hay una variabilidad, un perfil anual, ¿ya? Que sube, ¿no es cierto?, fuertemente en cierta estación y baja en la otra estación, y eso va siendo un ciclo en el año. Lo que se informa, lo que yo le informo es el promedio. Entonces, hay una variabilidad que ha ocurrido en estos meses y se estima que esa variabilidad va a tener un efecto, depende de cuánto tiempo se demore esto. Uno podría proyectar que este 10% de reducción de estos meses significa a lo mejor un 3% de reducción en el promedio anual. Pero el tema está en qué va a pasar cuando salgamos de la pandemia. Vamos a salir con todo a darle y vamos a subir al doble, al triple la emisión. Entonces, esto que hemos ganado, que ha sido mínimo, probablemente se va a perder muy rápido cuando volvamos a nuestra normalidad productiva, ¿ya? Entonces, la curva que yo te muestro del IPCC nunca la va a mostrar porque el IPCC lo que busca es verificar los cambios hacia el cambio climático, y el cambio climático no obedece a estacionalidades anuales, más le interesan las modificaciones por décadas, ¿ya? Entonces, siempre te hace comparaciones con años móviles, 10 años móviles, para ir viendo, digamos, los efectos. Nos interesa mucho lo que pase en un año, y menos para nosotros, por ejemplo, Chile, que estamos altamente afectados por el fenómeno del niño y la niña, y además tenemos una variabilidad local que nos afecta también el clima. Entonces, no es muy relevante, pero sí sabemos que se han reducido las emisiones y sabemos que eso va a tener un efecto positivo, pero que creemos que va a ser muy temporal, muy corto. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario y dos preguntas. Una, comentar que, claro, David hablaba de que hoy en día el consumo en verano de los países más desarrollados es alto, ¿ya? Teniendo en consideración el cambio climático, los inviernos son cada vez más fríos, por lo cual necesitamos más calefacción, y los veranos son más cálidos, por lo cual necesitamos más aire regulado, ¿ya? Claro. Entonces, obviamente, el consumo de las personas aumenta en torno a este cambio climático. Bueno, en torno a las preguntas, quería hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con la responsabilidad de China y Estados Unidos en este cambio climático, porque tenemos que ver claramente quiénes son. Si acá echarle la culpa a todos, yo creo que no es justo, ¿ya? ¿Qué responsabilidad tienen China y Estados Unidos en este tema de la contaminación, el cambio climático y el desarrollo sustentable? Y la otra pregunta tiene que ver con cuál es la limitante para lograr el proyecto de energía fotovoltaica en el norte de Chile. Se planteaba, yo recuerdo hace un par de años atrás, que con 30 kilómetros lineales por 60 kilómetros de paneles fotovoltaicos tendría para el consumo de todo el país, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las limitantes de un proyecto fotovoltaico que se daría en un lugar donde nosotros somos privilegiados? O sea, un lugar en donde la radiación solar es muy, muy buena a nivel mundial. Eso. Bueno, la primera pregunta es que, claro, China y Estados Unidos son lejos, digamos, uno de los países más responsables del tema de las emisiones. Pero quiero comentarle un poquito cuál es el dilema. Estados Unidos, ustedes saben, tiene 330 millones de habitantes más o menos, y tiene un nivel de consumo o de descarga de gases de efecto invernadero que es el triple del promedio mundial, ¿ya? O sea, si es que el promedio mundial es 2 toneladas por persona, ellos tienen 6, 8 llegan a veces a tener toneladas. 3 veces el promedio que tiene el mundo. China tiene como la mitad del promedio mundial, como por habitante.
¿ya? Entonces China siempre reclama, ¿por qué me tienen que a mí inhibir el desarrollo si yo todavía estoy bajo el promedio mundial por habitante? Lo que pasa es que me miden en forma global, y como yo tengo 1.400 millones de habitantes, claro, yo supero, soy 5 veces más grande que Estados Unidos, por lo tanto mi aporte en global acumulado es muy grande, pero porque somos muchas personas. Entonces siempre está el dilema internacional en términos de decir, ¿vamos a medir la contaminación per cápita o la vamos a medir global? Porque los países grandes quieren que la miden per cápita, ¿no es cierto? Y los países chiquititos queremos que la midan global. Chile quiere que se lo midan global. Todo el rato el ministro habla que somos el 0,2% nomás de la contribución mundial, y eso es verdad. Pero ¿cuánta es nuestra contribución per cápita? ¿Estamos sobre o bajo el promedio? Esa es una buena pregunta, porque en el fondo el tamaño del país pues, puede ser algo circunstancial, ¿no es cierto? Que mi país es grande y mi país es chico. En el fondo es cuánto estoy contribuyendo yo per cápita, porque Suiza también es pequeño, pero ¿cuánto están contribuyendo cada uno? Este dilema es internacional, Cristian. O sea, China reclama digamos, el derecho a aumentar las emisiones porque todavía tiene una contribución que es más o menos el promedio, menos que el promedio mundial, y Estados Unidos le reclama a China que en realidad es el gran emisor del mundo por la cantidad de emisiones que genera. ¿Ya? Estados Unidos en el fondo se esconde detrás de ser un país rico, no es un país tan grande, porque todavía tú sabes que está China con 1.400, está India con 1.400 millones, entonces está Rusia, ¿no es cierto? Entonces hay muchos países que son más grandes que Estados Unidos, por lo tanto quiere siempre hacer que, digamos, los países más grandes en población paguen más que ellos. Este es un dilema, este es el dilema internacional. Ahora, finalmente, lo que te quiero comentar es que en el Acuerdo de París del 2015, Obama y China estuvieron de acuerdo en el Acuerdo de París. Por eso que se firmó el Acuerdo de París, era muy optimista el mundo en términos de que este acuerdo se iba a poder cumplir. Pero la elección de Trump complicó todo. China se mantiene en el acuerdo, Europa se mantiene en el acuerdo, pero Estados Unidos lo ha negado. Entonces, hay mucha expectativa de lo que pase en noviembre con la elección en Estados Unidos. Para el caso, vuelve Estados Unidos a plegarse al acuerdo climático del Acuerdo de París. La segunda pregunta, ha pasado mucha agua de la vez que nos juntamos, Cristian. En realidad Chile se ha transformado en uno de los países que más inversiones se desarrollan en paneles fotovoltaicos. Si tú hoy día revisas lo que se ha construido ya y lo que se está por construir, la verdad es que Chile está aceleradamente avanzando en proyectos ejecutados de fotovoltaicos. Hoy día ya 1/3 de nuestra matriz energética es fotovoltaica y eólica, en pocos años, ¿ya? Y esto fue porque el ministro Pacheco de la anterior administración liberó las trabas que habían, que tú a lo mejor me estás preguntando, ¿cuáles eran las trabas? Bueno, habían trabas administrativas para que ingresaran inversionistas a ese proyecto. Eso se eliminó, se unió el sistema central eléctrico con el sistema del norte del país, y hoy día, la verdad, los proyectos se están desarrollando con mucha rapidez. Chile en este momento está en condiciones, se está construyendo una línea eléctrica hacia Argentina de venderle energía fotovoltaica a Argentina. Y Chile está pensando en cómo los proyectos energéticos futuros produce este hidrógeno verde que yo les comentaba hace un rato. O sea, la verdad, hoy día no tenemos esas trabas y hay un gran potencial de crecimiento. Yo creo que muchos estudiantes probablemente se van a ir en el futuro a trabajar al norte a plantas energéticas renovables por la tecnología, no solamente de generación energética, sino que además se van a construir plantas verdes de todo tipo, hidrógeno verde, nitrógeno verde, en fin, ya, porque se va a empezar a producir todo con energía fotovoltaica. Gracias. Profesora Nico, parece. No, Loreto. La Lore y después yo. Ok. Hablando de la... Hablando del... Ahora sí. No. Hablando de la energía verde, ¿de qué se trata este hidrógeno verde? Usted lo mencionó recién, ¿cierto? Sí, y otra consulta que la tenía desde antes. ¿Por qué en Chile, principalmente, o acá en la isla, cuesta tanto hacer políticas medioambientales? ¿Por qué siempre está esta controversia de las comunidades? Llegar a una comunidad, acá yo, por ejemplo, estoy a favor de la energía eólica, ¿ya? Lo conversábamos, lo debatimos en algún momento con los chicos, pero las comunidades de acá les es muy difícil.
siendo que es una energía limpia, ¿sí? A lo mejor puede tener cierto impacto, pero las razones favorables de que se pongan en tales lugares son muchas más, creo yo, que el impacto que va a tener en esos lugares. Bueno, lo primero, el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno usted lo conoce, el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, ¿ya? En el universo. Las galaxias están llenas de hidrógeno, participó del Big Bang, todas, digamos, las estrellas jóvenes están llenas de hidrógeno, o sea, el hidrógeno abunda, pero en todas partes abunda combinado, ya está combinado con todo, con el carbono para hacer nuestro cuerpo está lleno de hidrógeno, pero siempre combinado. El agua está combinado, ¿no es cierto?, con oxígeno, y tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El hidrógeno es una partícula pequeña que abunda en la naturaleza, pero no se le encuentra solo, siempre está como acompañado. Y cuando está solo, está en un reactor, allá en el Sol, por ejemplo, entre helio e hidrógeno también compiten, digamos, su presencia. Pero el hidrógeno, ¿cuál es la cualidad? Es que, si tú lo piensas, el hidrógeno es un gran combustible. O sea, si yo junto hidrógeno con agua, la reacción es una reacción exotérmica que puede generar una gran cantidad de energía, ya se forma el agua y se libera una cantidad de energía importante. Y lo bueno es que esa combinación tiene como residuo agua y no tiene como residuo CO2, que tienen todos los elementos que son derivados de los hidrocarburos. El metano, que es el de los elementos combustibles, tiene un carbono, 4 hidrógenos, pero cuando se quema el metano, ese carbono se libera como CO2 y se libera también agua, pero genera CO2. Y todos los elementos que le siguen digamos, hidrocarburos para arriba, ¿no es cierto?, después del metano, no sé, propano, butano, todos liberan CO2. El hidrógeno, en cambio, que no tiene carbono, tiene la cualidad de hacer lo mismo, se puede combinar con oxígeno, se puede oxidar, pero la diferencia es que solo genera agua. Entonces, muchos dicen, oye, qué bueno sería que pudiéramos tener autos que en vez de tener hidrocarburos tuvieran hidrógeno, porque si tú los quemas, se genera agua y no genera CO2. Entonces se acaba el problema del CO2. Sería una máquina perfecta. Bueno, pero producir hidrógeno es carísimo. Y ahí es donde surge el tema de producirlo. Hoy día se produce, pero en todos los lugares donde se produce, se produce gastando energía, y se gasta más energía en producirlo que la energía que entrega, y es una energía, además es una energía sucia, porque al producirlo se produjo quemando algún combustible en algún otro lugar. Voy al punto. El punto principal es que el hidrógeno tiene cualidades positivas, y lo que se ha descubierto, ya que ya se sabe, de hecho ustedes googleen también hidrógeno verde en las páginas, van a ver que Chile, el Ministerio de Energía está impulsando un proyecto gigantesco para que en el norte del país las plantas fotovoltaicas que generan energía, electrones, ¿no es cierto?, esos electrones se ocupen para hacer electrólisis, o sea, pescar agua y separarla. Se gasta energía, pero energía del sol, y se separa en hidrógeno y en agua, y en oxígeno, perdón. Y esa electrólisis permite obtener hidrógeno, y ese hidrógeno producido a través, digamos, de electrólisis, pero alimentado con energía fotovoltaica, es un hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque no se produjo de la forma convencional, gastando una energía eléctrica que provenga de energía fotovoltaica, de energía fósil. Esa es la diferencia. Y muchos países estarían interesados en comprarle a Chile este hidrógeno. Imaginemos que finalmente son bombonas, así como todos los gases, ¿no es cierto? Una bombona de oxígeno, bueno, una bombona de hidrógeno, solo que en su producción se produjo con energía renovable y no con energía fósil, lo que hace que en el fondo voy a tener un producto, la voy a ocupar en cualquier cosa y no voy a generar huella de carbono. Esa era la primera pregunta. ¿Y la segunda? Se me olvidó. ¿Que por qué era tan difícil ¿Ya? hacer las políticas en Chile y generar la utilización de estas energías limpias, por ejemplo, que las comunidades siempre están en contra? Sí, ¿sabe la impresión que yo tengo? Es que no hacemos partícipe a las comunidades de los proyectos y los problemas que tenemos, ¿ya? O sea, yo siempre coloco este ejemplo. Yo trabajé muchos años en la sanitaria, y la gente se quejaba mucho de dónde íbamos a poner la planta de tratamiento, ¿ya? La planta de tratamiento. Y yo conocía mucho el beneficio que tenía una planta de tratamiento, porque cuando el agua servía, el agua de los baños se botan directamente al río o al Tero,
contaminan todo, ¿no es cierto? Los coliformes están por todas partes y los niños se infectan, en fin, y se deja de usar a lo mejor un balneario o aumenta las enfermedades, digamos, entéricas, como les decía. Bueno, pero la gente finalmente lo que mira, a veces no ve los beneficios colectivos, sino que ve su perjuicio personal. Entonces las personas dicen, ya, pero ¿dónde van a poner la planta? Si la ponen al lado de mi casa, no la quiero. ¿Ya? Entonces, seguramente lo que está pasando con este proyecto eólico, que aparece también como un proyecto de saneamiento, un proyecto, digamos, atractivo, es que las comunidades que viven en torno a ese proyecto dicen, oye, pero ¿por qué yo tengo que pagar los costos y el otro recibe los beneficios? Y esta es una problemática normal que tiene que ver con la participación que tengan las comunidades en esto, porque efectivamente, si es que hay alguien que paga algún costo, lo que debería corresponder es que le reciba algún beneficio distinto a ellos, ¿ya? O sea, si a ti finalmente te va a tocar porque a alguien le tiene que tocar en la pieza que va a estar al lado del baño, bueno, alguna compensación le voy a dar a la persona que le tocó ese lugar, porque vamos a tener que hacer el baño igual, porque necesitamos todos tener el baño. No sé si se entiende la lógica. Pero habitualmente los que trabajan en proyectos van tarde a preguntarle a la comunidad. Van y no les dicen esto y simplemente quieren imponer el proyecto en el lugar. A veces las comunidades lo único que quieren es que lo cambien un poquito de lugar o que pongan una barrera a lo mejor acústica en algún lugar porque hay algo que a ellos les preocupa. En general nunca son pedidas tan grandes, pero sí lo que yo siempre detesto, una falta de participación temprana de los proyectos, para mostrarle los beneficios y para que el que está haciendo el proyecto lo acomode o lo trate de ajustar a las realidades locales que pueden haber, ¿ya? Siempre va a ser un desafío, Loreto, siempre es un desafío un proyecto, porque es poner de acuerdo a varias personas que tienen intereses distintos, pero se resuelve mejor cuando participan las personas en etapas tempranas del proyecto y el proyecto va acomodándose un poco a los requerimientos colectivos, no a los requerimientos individuales, ¿sí? Porque ahí no vamos a llegar nunca a acuerdos, ¿ya? Nunca vamos a poder hacer algo que sea bueno para cada uno en particular, podemos hacer algo que sea bueno colectivamente para todos. Bueno, esas son las llamadas zonas de sacrificio que se establecen hoy en día y que la verdad es que no se consideran muchas veces. Nico, me parece que quería hacer unas preguntas. Sí, bueno, yo primero quería agradecer obviamente su presentación, estuvo súper interesante, súper clarificadora también, y quería contarles que en Facebook Cristian Villarruel dice tanto tiempo profe Cristian que no lo veía, debe haber sido un alumno del profe Cris, y él también dice que la municipalidad debiese mejorar su control de la basura para que clasifique los residuos y se logre reciclar. Y también Santiago Oña dice que estuvo muy interesante el conversatorio y agradece obviamente la presentación de usted. Y yo le quería pedir que si nos podía hablar un poco más acerca de cómo el consumo de carne afecta al planeta. Porque usted lo puso dentro de las 10... de estas como 10 formas o de estos 10 tips que podemos ir poniendo en práctica para mejorar la forma en que vivimos, y yo sé que hay algunos países que sí lo hacen, o sea, que tienen como norma, por ejemplo, no sé, el día lunes sin carne, en los restaurantes, en los colegios, entonces me gustaría que usted nos hablara un poco más sobre eso. Gracias, Nico. Bueno, el tema de los alimentos tiene que ver con el impacto climático de la agricultura, ¿ya? La agricultura tiene un tercio del impacto del cambio climático lo genera la agricultura, los alimentos que generamos. Y ahí se ha sacado la huella de carbono de los diferentes componentes o elementos que sacamos de la naturaleza. Y lejos, la producción de carne es quien lleva la batuta, ¿ya? O sea, si nosotros quisiéramos hacer un aporte al cambio climático, uno diría, bueno, reduzco las carnes, pero no todas las carnes son iguales, ¿ya? Lejos la que supera a todas es la carne de vacuno, la carne de res, es la que tiene 5 veces, 6 veces, 7 veces más que la huella por kilo que la que produce, por ejemplo, el cerdo, o la que produce los pollos, por ejemplo. Entonces, como sé que esto es un esfuerzo que a veces llama mucho la atención, ¿ya? Yo siempre les sugiero, yo soy omnívoro, yo como también carne, pero lo que he dejado en mi casa es comer carne de vacuno, ¿ya? Simplemente por una razón ideológica, porque sé que puedo comer igual carne de pollo, puedo comer carne a lo mejor de cerdo, pero el impacto es 5 veces menor por kilo. Yo creo que ese es
yo lo puse ahí porque efectivamente hay temas de nuestras actividades, de nuestra forma de consumo que afectan al medio ambiente. Y desde luego los indicadores muestran que el consumo de carne de res es lejos uno de los consumos que genera mayor consumo hídrico y consumo de huella de carbono. A veces no tanto por el tema de la energía directa, sino que por el metano que generan en su digestión estos animales, que son tantos años también para producir 1 kilo de carne. Yo, ¿puedo hablar? Sí, dale, David. Sí. Recuerdo cuando era más joven y en los años 80 uno podía ir, yo tengo familiares en Laraquete, y uno podía ir por Laraquete y ver árboles nativos, ¿ya? Hasta ahora, en la actualidad no se puede ver eso, prácticamente desde la séptima región para acá, de lo que yo estaba acá, si no es pino, es eucalipto, y sería. Entonces mi pregunta es, y está empezando a pasar acá, en la isla, ¿ya? Y muy fuerte. Entonces mi pregunta es, ¿podemos volver a recuperar lo que antiguamente la tierra, podemos hacerle un bien a la tierra volviendo con nuestros árboles nativos? ¿Se puede recuperar esa tierra que esas plantaciones están hechas? Porque dentro de mi poco conocimiento y de lo que comentaba, era que la gente, me acuerdo, en la Araqueta, era que era muy destructivo el pino. El pino era muy destructivo. Entonces mi pregunta es, ¿se puede volver a recuperar esas tierras? ¿Ya nunca más vamos a tener árboles nativos? ¿Va a ser siempre así? Hoy son como muchas preguntas, pero como que no sé si... Sí. Bueno, mira, un tema bien técnico, ya el tema que yo no soy agrónomo para responder la pregunta de cuánto tiempo se demora. Yo podría decirte que sí es posible recuperar siempre ya ambientalmente un área. Ahora, cuánto se demore depende del efecto, el daño que se pudo haber generado. Evidentemente sabemos nosotros que las plantaciones de pino y eucalipto generalmente acidifican el suelo, ya lo secan bastante, y que después es bastante difícil poder incorporar una nueva especie que pueda vivir en un terreno bastante eliminado, digamos, el carbono orgánico de ese sector. Bueno, eso es algo que no conozco la cantidad de años, pero si uno quisiera, yo creo que siempre se puede ya empezar a incorporar. No sé el costo que eso significa. Ahora, yo voy un poquito así, distinto a este problema. Lo que yo creo es que uno tiene que aprender a que la comunidad a generar valor, porque no tiene que ser algo romántico nomás, que volvamos a los árboles nativos, que nos guste, sino porque tenemos que ver cuál es el valor adicional que generan estas especies distintas. Y ahí a lo mejor no hemos perdido, no hemos sido capaces de generar valor en estos lugares. O sea, hoy día estamos aprendiendo mucho más de las cualidades que tienen algunos de estos árboles desde el punto de vista de propiedad ecosistémica, pero también que albergan biodiversidad que puede ser de valor para la comunidad por temas a lo mejor recreativos, por temas educativos, por temas investigativos, ¿ya? Entonces hay que empezar a generar valor, porque el ser humano siempre va a estar viendo qué es lo que más valor genera. Por ejemplo, hoy día está ocurriendo un fenómeno que hay muchos lugares donde el pino y eucalipto los agricultores están dejando de plantarlo y están volviendo otra vez a los frutales, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, han descubierto que les sale mucho más rentable tener frutales que tener pino y eucalipto. La renovación de los árboles frutales es mucho más rápida, ¿no es cierto? Tienen producciones a los pocos años, todos los años. En cambio, el pino tienen que esperarse unos 8 años, para el sur probablemente sean 12 años lo que tengan que demorarse. Entonces, siempre esa mentalidad económica de la especie humana siempre va a estar en la mente. Entonces, uno tiene que, por lo menos lo que hacemos nosotros, es tratar de ver cómo genero o coloco abiertamente el valor que generan las especies nativas, el valor que genera para la comunidad, el valor que genera para el territorio, ¿ya? Y levantar eso, porque eso es lo que lo va a sostener. Porque si no está eso, si es que nadie en la comunidad valora la sombra, no valora la temperatura, la biodiversidad, créeme que lo van a sacar porque si no genera valor, lo van a sacar la comunidad, ¿no es cierto? A veces a mí me han llamado de repente, ¿por qué ven a alguien a veces que está cortando un árbol?
lo corta porque no ve valor la persona, no cree que es importante. Entonces, poner en valor es una práctica permanente. Ya tenemos que poner en valor la biodiversidad, poner en valor la naturaleza, porque esa es la forma de que se nos van a ocurrir proyectos más interesantes, más creativos, pero si no vemos valor en las cosas, vamos a arrasar con ellas. Eso es completamente propio del pensamiento humano. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? La Mayra estaba levantando la mano, no sé si tendrá alguna pregunta. ¿Mayra? No veo reacción. No, parece que no. No. Ya, bueno, por honor al tiempo, nuestro expositor pidió un tiempo porque tiene otras responsabilidades, otras charlas, ¿ya? Agradecer muy profundamente a David su compromiso, primero que todo, que tiene con el tema, y sobre todas las cosas, esta voluntad de transmitir este conocimiento, ¿ya? Y además de mostrarnos cómo está lamentablemente la situación a nivel mundial, también, como decía la profesora Cata, también venga un mensaje de esperanza en torno a esto, ¿ya? Creo que nosotros todos vamos a salir enriquecidos de este conversatorio y sobre todas las cosas vamos a salir con ánimo para seguir haciendo lo que nos planteamos para este segundo semestre y también que sea una esperanza de vida, ¿ya? Así es que agradecer, David, muchas gracias. Estás invitado para cuando quieras. Nosotros estamos abiertos como institución. Ya lo hicimos en el Colegio Darwin de Castro, que fue presencial y fue una experiencia muy agradable con juegos, con actividades lúdicas con los chicos. Esperamos que prontamente podamos hacer lo mismo acá, ¿ya? Que podamos juntarnos con los chicos, que sea mucho más lúdico, que sea en torno a la experiencia y eso obviamente lo tenemos todos claro, que vamos a invertir nuestro tiempo y vamos a trabajar para ello, ¿ya? No sé si alguien más quiere decir algo antes de cerrar. Sí, dejar los invitados para mañana, no se olviden, mañana a las 3 en este mismo canal, por estos mismos medios. Agradecer también en mi calidad, ¿cierto?, de directora del establecimiento, a David González por su gran presentación, darle las gracias. Seguiremos trabajando incansablemente en cumplir esos 17 objetivos y ojalá muchos más, y seguir replicando la educación. Mañana recordarle a los niños y a toda la gente que nos sigue, ¿cierto?, que tenemos un interesante conversatorio, ¿cierto?, sobre los temas ambientales y derechos ambientales, los derechos humanos ambientales, ¿cierto?, con jóvenes locales que están en busca de poder concretar este maravilloso proyecto, ¿cierto?, audiovisual. Me Verás Contaminar se llama, y espero que sean todos invitados para seguir las transmisiones mañana a las 3 de la tarde, y esperamos sus preguntas. Y agradecer a los niños por la gran asistencia del día de hoy y su comportamiento impecable, como siempre. Bueno, para alimentarlo... por favor, David. Solamente despedirme, como les dije al comienzo, le agradezco mucho la invitación, estoy disponible, nos coordinamos para otros temas, para poder seguir conversando. Los felicito a todos los profesores, siempre he admirado la labor de los profesores, ustedes le transforman la vida a muchas personas, y a todos los chicos, las chicas que están aquí, que no los veo más, están apagados pero decirles que en el fondo me alegra mucho que hayan seguido hasta ahora, espero que estén escuchando y vean en esto, en realidad, el futuro que les va a tocar vivir, y que del cual, más que quejarse, en realidad el llamado es que lideren estos cambios, que hagan los cambios positivos. Las cosas van a cambiar de todas maneras, pero que cambien para el lado correcto, el desafío que tenemos que hacer. Así que está en sus manos, así que si están ustedes necesitados de que alguien pueda darle alguna otra charla más, estoy disponible. Así que un abrazo grande a la distancia y nos vemos. Felicitaciones por su iniciativa también. Adiós.
Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, para terminar, lo que decía la Gracias. profesora Doris, con respecto a la conversatoria del día de mañana, documental y derecho medioambiental, titulado Me verás contaminar, material que aborda los problemas de la basura, principalmente en la parte norte de nuestra isla de Chiloé, teniendo como centro la ciudad de Ancud. Los expositores son Sara Luz Montoya Geldes, que es la directora, y Yacir Saa Castillo como productor. Así es que mañana los esperamos y las esperamos a la misma hora, por el mismo canal, ¿ya? Y espero que tengan un excelente día y una toma de conciencia significativa. Gracias.